de mate. Estaban preguntando a los muchachos por una anécdota. Y mi anécdota más triste de las matemáticas y el colegio es que nunca las entendí. Cuando estaba en el colegio me iba bastante bien en otras materias, pero las mates no las entendía. Y no las entendía porque, ¿cómo se llama? No le encontraba sentido a las mates. O sea, para mí no tenía sentido el aprender ciertas fórmulas o ciertas cosas porque decía, ya, pero el a más b al cuadrado es igual a tal cosa porque eventualmente lo voy a usar para ¿qué? Y el profesor decía como que no, el mundo está escrito en matemáticas. Ya, bacán, pero ¿y por qué? Y nunca terminaba de entenderlo. Cuando me envicié con mi primer juego súper vicio, fue el Mu Online cuando tenía como 14 años. Me gustaba un montón el juego. Me gustaba un montón. Y me gustó tanto que me interesé en armar mi personaje bastante bien. Y habían builds y todo lo demás, pero era mucho más sencillo que en el PoE. Pero la gracia era que cuando subías de nivel, tú tenías 5 puntos que te podías poner en fuerza, en agilidad, en, ¿cómo se llama? Inteligencia, en vitalidad. Y por ponerte un punto en fuerza te subía... No, miento, por cada 3 de fuerza, una cosa así, te daban 1 de daño. Por cada 2 de vida te daban... Por cada 2 en vitality te daban 3 puntos de vida. Por cada 10 puntos de inteligencia te daban porcentaje de daño de skill. Y por cada tanto de agilidad te daban tanto de attack speed y de armadura. Entonces, yo podía ponerme los puntos como se me diera la gana, pero llegaba un punto en donde hacía duelos con gente y todo, y decía, no, pero si me pongo este punto para acá, ganaría más skill damage, pero quiero de todas maneras tener la mayor cantidad de vida, y quiero tener la mayor cantidad de attack speed, y quiero llegar a un punto balanceado entre todas esas cosas. Y fue la primera vez que me interesó saber cómo hacer algo utilizando números. La primera vez, tenía como... O sea, en toda mi cochina vida, ¿cómo se llama? Porque el resto de cosas eran cálculos fáciles, ¿no es cierto? Ir a la tienda, comprar cosas, sumas y restas. Pero decía, tengo esta cantidad de puntos porque es un número finito de puntos, porque llegas hasta nivel 300 y no puedes tener más puntos. Y tienes que ordenarlos de cierto modo para poder ganar el máximo utilizando estos puntos. Y no sabía cómo hacerlo. Tenía la pregunta en mi cabeza y no sabía cómo hacerlo. Me acuerdo que fui con mi profesor de matemática y le dije, profe, quiero hacer esto. Y me dijo, ¿y qué? ¿Y esto para qué? Es para un juego que juego. Y me mandó a la mierda porque era para un juego. Y al final no supe cómo hacerlo. Fue la única vez que en la etapa del colegio me interesó algo de números. ¿Cómo se llama? Y no tenía las herramientas y el profesor que me enseñaba no le importaba, ¿cómo se llama? Que me interesara eso. Y al final no lo hice. ¿Cómo se llama? Al final no lo... al final nunca supe cómo sacar la máxima fórmula de cómo hacerlo. Pero me pareció triste porque decía, es la primera, o sea, ya de viejo, ¿no? Porque decía, es la primera vez que esto de verdad tiene sentido para mí en algo. Y podría ser como que la entrada para que pueda yo querer después interesarme más por matemáticas, pero al final nada. Y es que creo que muchas veces sí es eso. Creo que cuando, para algunas personas, no para todas, hay algunos que sí se les hace más fácil el razonamiento abstracto, pero para mí es mucho más de encontrarle un sentido a algo. Y es porque no todo el mundo razona de la misma manera. Hay personas que razonan de diferentes maneras y tienen diferentes tipos de inteligencia. A mí no se me daba mucho el razonamiento abstracto. Había gente que podía deducir cosas y resolver problemas y todo lo demás. Yo también me vicié en el Mu Online a los 14, jugaba en las computadoras del colegio. Un amigo se armó un full armadura Rage Fighter y terminó vendiéndole en $300. Yo vendí también mis personajes, mis ítems en ese entonces como que por $100 en un tiempo. Ser capaz de decir que tengo y qué es lo más eficiente para resolver el problema que tengo y las fórmulas se olvidan. ¿Y eso cómo se llama? Porque siempre me quedó de todas maneras en mi cabeza, ¿cómo se llama lo que estoy queriendo hacer? ¿Cómo se llama? Cuando tengo un número limitado de puntos
y cómo se llama, y quiero ordenarlas sacándole el máximo provecho a cada uno. O sea, no tiene un nombre como tal, o sea, no es álgebra o aritmética o alguna cosa así. Eficiencia, así de simple. Calcular el máximo. Eso se llama punto crítico. ¿Son puntos críticos? Porque me llama la atención que, o sea, no puede ser que sea de la nada. Porque si es así, entonces vuelvo al punto de todas las mates que me enseñan en el cole no sirven para ni mierda. Y ya está. Sería el máximo de una función cuadrática. Ya, por ejemplo, ese tipo de mierdas. O sea, creo que si le llegaras a la gente joven con ese tipo de cosas, mucha gente como yo, que no entiende para nada las mates y que para colmo le aburren, podría agarrarle la onda en muchos sentidos. ¿Cómo se llama? Yo hubiese aprendido y después de eso ya enganchas a alguien y le dices, oye, pero también existe tal cosa. Y podrías haber enganchado a alguien, no para que sea el mejor matemático del mundo, pero sí de todas maneras para agarrarle un poco la onda a las mates. Hay gente que se le hace muy natural y que todo el rato se saca buenas notas en mate en el cole porque se le da, pero no todo el mundo. Y viceversa, hay gente a la que no se le da las letras, pero al final si le enseñas algo chévere es como que no me interesa la literatura. Ah, pero has visto este libro, es de puta madre. Entonces la gente se puede interesar un poco más. Entonces creo que con las mates falta bastante de eso. La enseñanza en los colegios no ha cambiado en los últimos 100 años o 200 años. Siempre es un men parado al frente vomitando un montón de cosas y el que entendió, entendió y el que no, se jode, ¿no? Quiere que su hijo se interese en las mates, póngalo a jugar. Mato dos pájaros de un tiro. No es tanto que lo mandes a jugar, porque el chico ya juega. Pero saber eso, o sea, ¿qué juegas? ¿O qué te interesa? ¿No? Y sobre eso, ¿sabías que sobre eso se aplica mate? Que puedes hacer esto, que en el LOL si compras esto en este orden, en este tiempo, y calculas el tiempo que te demoras en conseguir estos ítems, todo eso se puede calcular en un punto de eficiencia, y que eso se llama de esta manera. Estoy hablando en genérico porque no sé nada de mate. Y que la gente de 13 o 14 años que en verdad no les importa una mierda, creo que sea como un que problema eso. de optimización, es más un problema de combinatoria. La combinatoria sirve para saber cómo ordenar cosas. En tu caso, buscas ordenar una cantidad finita de puntos para obtener otra cosa. Interesante. Yo creo que tienes que tener un profesor interesado, porque las fórmulas de matemática a la edad que enseño se le olvidan al otro día. Es que lo que pasa es que se te olvidan porque no entiendes para qué quieres eso. Porque, o sea, ¿para qué me sirve esto? En Japón, la vez pasada estaba viendo un documental en donde decían que a los chicos en primaria, los primeros años de primaria, ¿cómo se llama? No les enseñan ni lenguaje, ni matemáticas, ni a contar, ni nada. Los primeros 3 años son solo tratar entre ellos, aprender a ser personas, limpiar el salón, hacer eventos de ferias o cosas por el estilo, poder organizarse, juntarse en clubes, ser gente, aprender a ser gente. ¿Cómo se llama? Y después de eso, cuando ya eres más grande y tiene un poco más sentido que ya de más grande te puedan enseñar cosas que si necesitas para la universidad o para la academia o para la secundaria, te empiezan a hablar de cosas más abstractas. Pero eso tiene mucho más sentido. Tiene mucho más sentido para mí eso. O sea, que obviamente te enseñan a tratar con otras personas. ¿De qué gano yo sentado en un sitio donde me vomitan un montón de cosas que para mí no tiene sentido? Yo puedo decirle a un niño que puede sacar el largo de una escalera con trigonometría, pero el niño va a tomar 1 metro y la va a medir. O sea, claro, es complicado entender eso. Yo no podía entender biología y una profe me enseñó ya más conectado, esto pasa por esto. Yo entiendo así, o sea, mucha gente entiende así, la verdad. Hay gente a la que le apasiona y le nace algo y puede aprender sobre lo que el método clásico le da. Pero para mí el método clásico no funciona. A mí se me daba muy fácil la filosofía, la literatura, el razonamiento verbal. Se me hacía fácil. Pero no quiere decir que los profesores enseñaran bravazo. Y eso pasa también en la interacción en la universidad, supongo. Los chicos que saben más de letras ayudan a los de números y los de números ayudan a los de letras. No porque sea buena gente, sino porque son tus amigos, le pides ayuda y así parchan un poco, ¿no? Había gente dentro de la facultad de Derecho que se le daba más números y en los cursos de números nos ayudaban. Y a mí se me daba más, por ejemplo, la resolución de problemas más de los cursos de carrera y cosas por el estilo. Yo era muy bueno para reexplicar algo.
yo puedo saber menos que tú, pero si entiendo algo, puedo explicarlo mejor que tú. Y eso se me da. Entonces en muchos cursos hacía eso, con varias cosas. En los cursos en los que me iba bien, podía ayudar en eso. Y después para mate le pedí ayuda a un amigo que estudiaba en ingeniería, o a otro amigo que estaba en otra carrera y así. O había gente que simplemente se le daba bien. Aquí los de números molestan a los de letras y los de letras fuman hierba todo el día. Hay carreras que sí son así. Los exámenes no van con esa ideología. Los exámenes son para probar conocimiento, no para impartirlo. Los exámenes son para demostrar que has pasado una cantidad de horas de haber recibido tal información. O al menos de que en este punto, en esta hora, sabes tales respuestas. Y es cierto, o sea, el método no es el mejor. Y la verdad es que es medio cagado, ¿no? Porque ese método no ha cambiado en los últimos 100 años. Puede haber alguien que por su cuenta decida meter ciertos cambios y decir, ya, yo voy a acercarme a los alumnos de esta manera y de esta manera. Pero el método en general, en todos los países es la misma, o bueno, en la gran mayoría de países es la misma gracia. El único lugar donde un examen vale es cuando te lo hacen sin avisar. Y esto es, ¿ah? En verdad, ¿cuánto recuerdas de todos los cursos que has tenido en el colegio o en la universidad? La mayoría de veces, o sea, es un poco random, ¿no? Porque vas al cole, ¿cómo se llama? Y cuando acabas el cole, vas a la universidad o al instituto, lo que quieras. Y nada de lo que has aprendido en el cole te sirve porque tienes que ir a otro sitio para estudiar, para prepararte para ese examen. Das el examen de admisión, ingresas, al menos aquí en Perú es un examen de admisión. Ingresas con todo lo que aprendiste en esta academia. Y cuando ya entraste, nada de lo que aprendiste te sirve porque te vuelven a enseñar todo de vuelta. Y cuando acabas la carrera universitaria, varias de las cosas que te enseñaron tampoco te sirven y realmente en tu trabajo aprendes 5 cosas y repitas esas 5 cosas una y otra vez y una y otra vez y una y otra vez y por experiencia, práctica y conocimiento lo haces. Entonces, ya está. Hay ciertos trabajos en donde se necesita que alguien sea creativo y solucione problemas todo el tiempo. Muchas gracias por los follows, pero esos son más raros. No es algo que se da todo el tiempo. Solo es memorizar. Lo que pasa es que o sea, no se ha podido mejorar, o sea, no lo han querido mejorar, supongo, el sistema por mucho tiempo y lo han dejado así. Al menos la educación en el Perú es repetir y correr. Y es que repetir y correr sirve para que de nuevo tengas que volver a aprender en otro sitio. Ir al colegio es un culo de plata y generalmente la educación pública es mala, así que hay que pagar un colegio privado. Y cuando acabas el colegio privado hay que pagar una academia privada. Y cuando acabas la academia privada hay que ir a una universidad privada. Y cuando acabas la universidad privada no consigues trabajo. Pero quien se ha llevado como mierda de plata son los dueños de los colegios, academias y universidades. La gente dueña del país no le interesa que aprendamos cosas. Le interesa que seamos lo suficientemente inteligentes como para hacer las cosas que ellos no quieren hacer. Y ya está. Y el currículum es tan extenso que no da tiempo para desarrollar habilidades útiles. Totalmente true. O sea, en el colegio, ¿quién chucha me enseñó cómo pedirme un préstamo? ¿Quién me enseñó cómo ahorrar plata? Si voy a poder comprar una casa. Si debería pagar un seguro de salud. Porque si al fin... Yo tengo seguro de salud por la chamba. Pero si no hubiese conseguido trabajo, si fuera un chico que trabaja repartiendo pizzas, no tendría... O sea, no me nacería de ningún motivo decir, voy a pagar un seguro. Voy a juntar plata. Pero en el colegio te enseñan algo que muchas veces es muy abstracto y no te va a servir más adelante. Y que te vas a olvidar de él como que de acá a 3 meses. De derecho, por ejemplo, ¿cuántas cosas deberían enseñarte? Deberían enseñarte derecho de familia, derecho constitucional básico. Deberían enseñarte derecho bancario. Deberías entender cómo funciona el gobierno. Y tal vez en sus países sí enseñen esto, pero aquí no. Y no es difícil, no es ciencia de cohetes, ¿ah? O sea, yo puedo ir con un salón de chicos y enseñarles eso en 3 meses. Y son cosas que van a entender porque son cosas que necesitas. Me acuerdo de haber llegado a los 20 años y decir, ok, me dan una tarjeta de crédito, pero ¿y esto cómo sirve?
cuando saco un préstamo, cómo funciona. Lo bacán es que ahora existen las redes sociales y existe YouTube y todas esas vainas. Y yo aprendí un montón de cosas ahí. ¿Cómo se llama? Aprendí cómo sacar un presupuesto, cómo sacar, cómo ahorrar plata, cómo funcionan las tarjetas de crédito, cómo sacar un crédito, cómo aumentar mi línea de crédito sin necesidad de pedirme ningún préstamo. El conocimiento te da mucho poder y más que poder incluso te da un montón de tranquilidad. Me acuerdo cuando yo era chico, mi mamá se enfermaba constantemente, aún lo hace. Y me acuerdo que la primera vez que fui al hospital, yo tenía como 13 años, vivíamos solo con mi mamá y fuimos al hospital a las 2 de la mañana porque se sentía muy mal. Y la llevé yo porque yo era el hermano mayor y no sabía ni mierda de cómo funcionaba un hospital, ni cómo sacar una cita, ni cómo hacer algo en emergencias. Estaba súper aterrado, no sabía qué hacer. Me sentía totalmente abrumado, pero mi mamá estaba llorando de dolor y tenía que hacer algo. Entonces corrí como un loco por todos lados preguntando dónde tenía que sacar tal o cual cosa. Y me acuerdo que vino un primo que estaba estudiando medicina después, al día siguiente. Y él me dijo, ya, tienes que hacer esto, no te preocupes, tu mamá va a estar bien. He visto ya sus informes y todo lo demás. Y tuve suerte de tener un primo que estudiando medicina o que fuera médico después. Pero ¿y si no tenía eso? Me acuerdo de la tranquilidad que me dio el conocimiento que él tenía. Que me dijera, oye, tranquilo, todo va a estar bien. Esto significa esto significa esto. Todo va a estar bien. Y hay un montón de gente que no tiene eso. Porque no sabes, porque no te han enseñado, porque no tienes la información. La sola información te da tranquilidad. Además te dicen cómo funciona un hospital y es súper básico, ¿no es cierto? Debería saberse.